Entonces voy a hablarles sobre esto, qué es el proyecto Arduino y los componentes que integran la plataforma Arduino. Bueno, vamos a ver obviamente la introducción a la programación. ¿Qué es programar en realidad? Porque muchos piensan que programar, pues no sé, tienen ideas así a veces un poco fuera de lo que realmente es programar. Programar en realidad es muy amplio, la palabra programar. Pero bueno, aquí vamos a verlo ya enfocado a la utilización de algoritmos para resolver un problema de la vida real. Un problema, bueno, en este caso lo que me gusta de Arduino es que no solamente puedes ver la parte de cómo resolverlo a partir del software o del programa y cómo hacer la codificación, sino que también lo ves en vivo, ¿no? Lo ves palpable mediante un circuito, prende y apaga un motor, tomando señales de sensores, etcétera, ¿no? Muy bien. Después de esto, pues vamos a estudiar a fondo pues las sentencias de programación pues esenciales, yo diría, la base de la programación, lo que es la sentencia if, lo que es el switch case, el ciclo for y en este caso la sentencia while y do while, ¿no? Vamos a ver ejemplos con cada una. Lo interesante y lo padre que me gusta a mí de dar este curso es que conforme vamos, ¿cómo se dice? Explicando las sentencias, vamos haciendo ejercicios. Esa es la intención para reforzar lo aprendido. Bueno, entonces, estos obviamente se los voy a compartir en el video. Si quisieran tomarle una captura de pantalla, pues bueno, están todo su derecho para que tengan una guía de lo que vamos a ir viendo. ¿Ok? Muy bien. Ahora me voy a cambiar tantito de presentación y vamos a empezar ya a entrar en materia e ir viendo pues los temas desarrollados, ¿no? Permítanme tantito. Bueno, vamos a ver entonces ahora lo que es el proyecto Arduino. Una pregunta, ¿sí me están escuchando bien, verdad? Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Sí, todo bien, todo bien. Bueno, gracias. Sí. Gracias, ¿eh? Sí, en cuanto no me escuchen me dicen, porque veo que el internet está variando un poquito, pero bueno, parece creo que todo va bien, a pesar de esto. Bueno, entonces vamos a ver qué es Arduino, por qué usar Arduino. Y les digo, existen hoy en día muchísimas otras plataformas para poder hacer proyectos, yo le llamo palpables, ¿no? O proyectos físicos, que tienen que ver no solamente el software, sino también el hardware. Eh, Sin embargo, ¿por qué surge Arduino? Fíjense, yo les voy a contar un poco mi experiencia y a partir de aquí les voy a explicar, bueno, por qué surgió, porque yo sí entiendo cabalmente por qué surge esto. Miren, cuando yo estudié en la universidad, eh, bueno, en la carrera de ingeniería, para mí fue un poco complicado primero entender, pues, qué onda con la programación, o sea, para qué servía realmente, o sea, cómo podía traducir eso en algo útil. Y en segundo lugar, cuando estudié, por ejemplo, la parte de programación de microchips, yo no aprendí de una manera tan fácil. Yo aprendí a través de algo que se llama, pues casi casi se llama así código máquina, o más que código máquina, pues bueno, son códigos que no se entienden, o sea, me refiero, no son palabras en inglés necesariamente, sino son codificaciones o códigos que te sirven para armar cierta lógica. ¿Ok? Entonces realmente para mí fue hasta cierto punto frustrante que yo me llevé pues prácticamente como 3 o 4 semestres el poder primero tratar de entender lo básico y lo más que logré hacer en la carrera con este tipo de tecnologías de microcontroladores era pues prender y apagar un foquito, ¿no? Un LED, o pues no sé, configurar ciertos botones para que hiciera una lógica, un dispositivo de este tipo. En la forma de programar, bueno, y pues que ahorita lo vamos a ver, de hecho, en un diagrama, se llama lenguaje ensamblador. Y de verdad que es muy complicado. Ahora, el problema que tenía también es que, por ejemplo, tú comprabas un chip y ese chip tenía ciertas palabras reservadas o palabras clave. Si cambiabas de modelo, el problema es que ese modelo tenía variantes, aunque fuera de la misma marca y aunque fuera de la misma familia de microcontroladores. Entonces, imagínense, yo pues, cuando salí de la carrera, pues, bueno, obviamente aprendí las tecnologías que son más industriales, o sea que, bueno, también es industrial este tipo de tecnologías, pero, pues bueno, yo me sentía un poco así como que, híjole, pues imagínate, va a ser muy difícil estar al día con la tecnología, porque cada modelito que salga nuevo, o porque le cambien un código, voy a tener que aprender o aventar un manual completo para poder programarlo, ¿no? Va a ser muy difícil automatizar un proceso, porque mi carrera es la automatización y el control, entonces
pues no sé, para mí no fue una buena experiencia, en realidad fue algo que sí aprendí en su momento, pero que yo no sabía que lo podía aplicar después. O sea, yo decía, no, pues en realidad lo veo muy difícil, como que nada más la gente experta en esto, que sí se mete muy a fondo, es la que desarrolla algún equipo o la que desarrolla alguna tecnología, ¿no? Bueno, de esto se dan cuenta estos señores que ven aquí, Massimo Banzi y David Cuartiles, son profesores de universidades de sus respectivos países. Massimo Banzi es italiano y David Cuartiles es español. Bueno, ellos se dieron cuenta de dos cosas. La primera, que no para cualquiera era fácil aprender a programar. Eso fue lo primero que se dieron cuenta. Dijeron, no, es que programar justamente el lenguaje ensamblador o en otros lenguajes de bajo nivel, o sea, que casi casi tienes que hablar con una computadora en su lenguaje de ceros y unos, pues no cualquiera lo aprende. Obviamente ellos eran expertos, pero se dieron cuenta de que a sus alumnos les era difícil aprender. Les digo, yo aprendí de esa manera. Y estoy hablando que esto fue en el año 2003, 2004. O sea, no tiene mucho tiempo que digan. Bueno, según yo, ¿no? Tiene como que ya casi 20 años, ¿no? Pero vaya, para hablar de tecnología, pues yo te diría, pues según yo no tiene tanto, ¿no? Bueno, el punto es que ellos se dieron cuenta de esto y dijeron, ¿cómo le hacemos para que cualquier persona, aunque no sea un experto en electrónica, aunque no sea un experto en programación, pueda empezar a aprender estas herramientas y las pueda aplicar en su vida cotidiana? O sea, bueno, su vida cotidiana académica, ¿no? Vamos a llamarla así en la escuela. Segundo punto, lo acabo de decir, la parte electrónica. Pues al igual que la programación, pues la electrónica, pues tiene, como ya vimos, pues tienes que aprender las bases, pero poco a poco ir aprendiendo más cosas, ¿no? De circuitos, ver ejemplos de circuitos y como todo, pues irte haciendo un experto. Sin embargo, para, por ejemplo, construir una tarjeta de un microcontrolador para una aplicación real, pues no cualquiera. O sea, en realidad, si tú debes de, pues no sé, de tener conciencia de que debes aprender diseño electrónico, de que debes aprender a hacer una placa, de que debes aprender a hacer un equipo, como los que les mostré al principio del curso, ¿se acuerdan? El lunes pasado. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer algo. ¿Por qué no nos organizamos y vemos con empresas del mundo real de la industria que nos ayuden a fondear un proyecto para que una de dos, bueno, más bien dos cosas. La gente no necesita ser experta ni en electrónica, pero tampoco en programación, para empezar a meterse al mundo de la programación y al mundo de la electrónica. Entonces, empiezan a buscar la forma de crear una herramienta, que en este caso es esta placa de desarrollo, así se llama. Es una placa de desarrollo que tú ya no tienes que, pues, cablear nada, bueno, internamente en el microcontrolador, sino que te da la posibilidad de que simplemente puedas conectar los periféricos. Yéndonos un poco a lo que es la computación, los periféricos vienen siendo, por ejemplo, en una computadora de escritorio, o sea, tienes tu CPU, que sería como el Arduino, o sea, el cerebro, y tú le conectas pues le conectas todo, ¿no? Le conectas el monitor, le conectas el mouse, le conectas el teclado, pero no tienes que ser un experto en electrónica para conectarlo, ¿no? Aquí es igual. Tú tienes tu CPU y mediante cables, pues le metes un sensor, le metes un LED, le metes un motor, pero no tienes que ser un experto en electrónica para de alguna manera entender cabalmente qué es lo que está pasando en ese proceso, ¿no? Entonces, por un lado hicieron eso, una placa. A esa placa la nombraron Arduino. Ahorita vamos a ver un video que les va a gustar que habla sobre la historia de Arduino. Y bueno, y por otro lado, dijeron, bueno, ahora vamos con la parte de programación. ¿Cómo le hacemos para que la gente común y corriente, que no sea inclusive estudiantes de ingeniería ni nada por el estilo, pueda aprender las nociones de la programación de una manera sencilla? Algo que debo hacer un comentario es que para aquellos entonces, por ejemplo, yo cuando salí de la carrera, que fue en el 2007, la forma de programar microcontroladores, o sea, microcomputadoras como estas, microcontroladores, porque no son computadoras como tal, bueno, sí, tienen nociones, pero no es una computadora todavía, salieron herramientas como, por ejemplo, programar el lenguaje C o microcontrolador. Yo la verdad que cuando aprendí esa herramienta dije, ah, híjole, pues esto facilita mucho las cosas. Sin embargo, pasa algo. Lenguaje C no cualquiera lo sabe. No porque sea difícil, sino porque, bueno, sí es difícil al principio, como todo, pero digamos que tienes que estar estudiando algo parecido a la ingeniería o algo así, en computación o en electrónica, para meterte a estos temas, ¿no? Entonces, ellos se basaron en un lenguaje de programación que en ese entonces estaba de moda, que se llama Processing. Y bueno, Processing es un lenguaje de programación que le llaman de muy alto nivel, porque prácticamente es hablar en inglés con una computadora. Así tal cual, ¿eh? Processing. Ahorita vamos a ver un videito. Y entonces tomaron Processing prestado, porque era
software libre, lo modificaron y le crearon sentencias especiales para poder utilizar el Arduino. Y entonces de esta forma las personas podrían usar un microcontrolador sin necesidad de ser expertos ni en electrónica ni en programación. Pero algo que les debo decir de mi experiencia que es muy grata, es que muchos de los estudiantes a los que yo les he enseñado Arduino, posteriormente ya pasan el tiempo, obviamente, un par de años o inclusive menos, y se empiezan a interesar por otras cosas. O sea, como que esto es la pauta que les abre el mundo, una puerta, para que ellos se interesen más. Y es que eso es lo que está pasando ahora. Las personas cada vez deben desarrollar más la habilidad del autoaprendizaje. Y eso es lo que querían Máximo Banzi y David Cuartiles. Crear una plataforma para que las personas pudieran gestionar su aprendizaje, es decir, autoaprendan. Y eso es una habilidad que hoy en día todos debemos de tener. No importa a qué te dediques, el autoaprendizaje es muy importante porque las cosas avanzan tan rápido o a veces son tan específicas que es necesario que sea de esta forma. Entonces, fíjense que algo muy interesante es que Máximo Banzi fue el asesor de tesis de un colombiano. De hecho, un colombiano, y ahorita les quiero comentar algo, fue el que creó por primera vez esta idea de facilitarle a cualquier persona el uso de esas tecnologías. ¿Por qué hago este énfasis en un colombiano? Bueno, cuando se empiezan a meter más en esto, se van a dar cuenta que mucha gente en Latinoamérica, sobre todo en Chile, Brasil, Colombia, inclusive México, han creado empresas de tamaño monumental, yo lo digo así, empresas que le llaman startups, o también lo que se le dice, pues, empresas emergentes, o sea, que surgen desde las universidades y se generan grandes emporios, ¿no? Grandes empresas. Otro ejemplo de estas es una empresa que da cursos también en línea, con videos grabados, que se llama Platzi, no sé si la conocen. Es también creada por un colombiano. Y bueno, ¿qué me quiere decir esto? ¿Y por qué se los digo? Se los dije al inicio del curso. Debido a las grandes necesidades que tenemos, sobre todo en Latinoamérica y en otras partes del mundo, como pues, por ejemplo en África o inclusive en Asia, o sea, en países en desarrollo tecnológico, hay muchas necesidades, pero por tal motivo también hay muchas oportunidades y hay mucha creatividad de la gente. Si algo a mí, cuando me dicen, ¿qué opinas? ¿Cómo definirías a un mexicano o a un latinoamericano? Yo les diría gente creativa. Gente creativa porque es gente que al tener tantas necesidades en su día a día, le es necesario pensar en soluciones para esas necesidades. A diferencia de cuando ya lo tienes todo. Cuando ya lo tienes todo resuelto, todo así, problemas tanto muy sencillos como el tratamiento de la basura, el problema del agua, como en países muy desarrollados tecnológicamente, pues la verdad es que pues ya, bueno, sí siguen desarrollando cosas, pero ya lo tienen resuelto. Y en nuestros sistemas económicos, sociales, es un poco más complejo. Por eso es que a mí también esta plataforma me gusta porque abre la oportunidad de que cualquiera pueda solucionar un problema de su experiencia y desde su punto de vista, ¿no? Entonces, dicho esto, la filosofía de Arduino es la siguiente, y siempre la leo porque se me hace algo muy importante para que todos tengan la confianza de que todos van a aprender de esto y después van a desarrollar cosas. Es como cuando aprendes a leer, ¿no? Aprendes a leer y es bueno leer nos ayuda a abrir nuestra mente, pero la gente que escribe, la gente que desarrolla ideas, es aquella que trasciende, es aquella que realmente pone en práctica lo que está aprendiendo. Y eso es lo que busca la filosofía de Arduino. Vamos a leerla nada más. Es como un decálogo, ¿no? De Arduino. Dice, estas se basan en hacer diseños más que pensar en cómo hacerlos, yo diría, en pensar en ellos. Es una búsqueda constante por encontrar formas más rápidas y poderosas de construir mejores prototipos. Y aquí ponen, hemos explorado algunas técnicas de prototipaje y formas de desarrollo de pensar con nuestras manos. Es decir, en lugar de que te preocupes en, híjole, ¿cómo va a ser la electrónica de esto? Híjole, ¿cómo le hago para que este algoritmo que ya pensé se vuelva un código? En lugar de que te preocupes por eso, que más bien te preocupes por realmente analizar un problema de la vida real y poner manos a la obra. Eso es la filosofía de Arduino. Que sea sencilla la parte del cómo y que te preocupes más en el qué y el por qué, ¿no? Y aquí, les digo, en México y en otros países latinoamericanos que son hermanos también, necesitamos mucho esto. Y eso también, eso es una necesidad que yo tengo de que más gente aprenda, porque necesitamos más gente crítica y más gente que haga este tipo de cosas, ¿no? Ahora, dicho esto, que es como que a lo que aspiro yo, ¿no? Que más gente pues sepa, no solo Arduino, sino otras herramientas, ¿ok? Les digo, ya hay muchas. Pues vamos a empezar a hablar de qué es programar, ¿ok? Vamos a entrar ya en materia, ¿qué es programar? Antes de decirles qué es programar, primero quiero preguntarles si alguno de ustedes había escuchado sobre qué es un algoritmo. Escuchen bien la palabra algoritmo. ¿Les suena? ¿Alguna vez lo habían escuchado? Un algoritmo. Sí, sí, sí lo había escuchado.
A ver, gracias, Hugo. ¿Nos podrías decir más o menos qué idea tienes de qué es un algoritmo? Pues, ¿cómo te puedo explicar? Es una como manera resumida de expresar con ciertos elementos, caracteres para resolver cosas, ¿no? No, no sé si está rara mi Ok, explicación. ok. No, está bien. Aquí lo que me gusta es, quiero ver qué piensan y sobre eso, pues bueno, crear una idea ya, como, vamos a decirlo así, comunitaria, ¿no? Que todos tengamos en mente para que manejemos lo mismo. Gracias, Hugo. ¿Alguien más que quisiera dar su opinión o su participación sobre esto? Pues un algoritmo es una serie de números o letras, ¿no? Para realizar algo o simplemente para resolverlo. Ok, muy bien. Pues miren, ambas sí tienen que ver. O sea, hablan de símbolos, hablan de letras, hablan de ideas que hay que llevar a cabo para resolver un problema. Pero fíjense que un algoritmo es más sencillo todavía. De hecho, en nuestra vida cotidiana, hacemos en nuestra mente algoritmos sin darnos cuenta. Ejemplo, y les voy a poner este ejercicio mental, ¿no? A ver, primero, quiero que todos, ahorita pensemos, independientemente de si trabajan, independientemente de si estudian o, bueno, hacen cualquier actividad, quiero que me hablen un poco de cuál es su rutina desde que se levantan hasta que salen de casa para ir a algún trabajo, a alguna escuela. Obviamente cuando pues no estábamos en pandemia, ¿no? Ahorita, pues ya pues, todos estamos en pandemia, algunos sí tienen que ir a trabajar, como es mi caso, ¿no? Que estoy aquí en la oficina, pero, pero bueno, quiero que piensen en todo lo que hacen antes de salir de casa. A ver, ahorita les voy a dar un minuto para que piensen en todas las actividades, cómo lo hacen para, para salir listos hacia su casa, de su casa, de su trabajo, a su casa, a la escuela, o cualquier lugar. A ver, piénsenlo. Tienen un minuto y ahorita le voy a preguntar, o bueno, cualquiera que quiera participar, que me diga cuáles son los pasos que siguen, ¿ok? A ver, comienza el tiempo. A ver, analícenlo, que es todo lo que hacen, para que ahorita que ya me lo comenten, pues lo hagan de forma más fluida, ¿no? Bueno, pues a ver, vamos a ver, 30 segundos más. Muy bien. A ver, no sé, cualquiera de ustedes que quisiera participar, que me diga los pasos que lleva a cabo desde que se despierta hasta que sale de su casa. O los cogemos al azar, así como en la escuela, ¿no? Por número de lista, ¿no? A ver, Como quiera. vamos a ver a alguien que no haya participado tanto. A ver, Mariel, ¿estás ahí? Es con el fin de que participen, ¿eh? Y no nada más que se sientan así como, ah, bueno, yo escucho y a ver qué dicen, ¿no? Sino, pues que se suelten, aquí es un ambiente de confianza, es para que ustedes aprendan. Y pues se me hace oportuno, ¿no? Que lo hagamos de esta forma. Mariel, ¿sí me escuchas? O bueno, no sé si estés por ahí. O tengas oportunidad de abrir el micrófono. Bueno, creo que no está. A ver, a ver, Rubén Iván, ¿te llamas? Salinas Padilla. ¿Sí me escuchas? Buenos días, prof. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. A ver, cuéntanos, Rubén, un poco de tu día a día. ¿Cómo era tu vida antes de la pandemia? ¿Cómo lo hacías? Antes de la pandemia, Dime todos los bueno, pasos, ajá. me levantaba a las 6:30 más o menos, o inclusive a las 6, y me cambiaba para desayunar. Después de terminar de desayunar, me cepillaba los dientes, y ya una vez ya peinado y con todo, digamos, arreglado, ya esperaba que mis papás sacaran el coche digamos, como que del garage, para ya irnos a la escuela. Ok, Ya después nos vamos a la escuela y entraba a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana, pues ya dependiendo del horario que tenían, ya sea el lunes o dependiendo del día de la semana, seguía, digamos, la rutina. Pero por lo general, a las 12 hasta las 12:30 tenía un receso para comer mis alimentos, y más o menos hasta las 2 hasta las 3, algunos días de la semana jugaba fútbol, u otras veces ok, llevaba, ok. bueno, A ver, hasta ahí, hasta tenía ahí. algunos Hasta ahí, Rubén. talleres de Gracias, te música, agradezco. Sí, ya con eso. y
¿Sí me escuchas? Sí. Sí, ya está ahí, mira. Gracias, Rubén, por tu participación. Miren, vamos a recapitular un poco. A ver, Rubén habló de que, bueno, primero se despierta, se levanta, se lava los dientes, y luego dijiste desayuno, ¿no? Desayunas, y luego, bueno, ya te arreglas y esperas a que saquen el coche de casa para pues, que te lleven a la escuela, ¿no? Bueno, ¿esto quién te lo enseñó o cómo lo hiciste para aprender esto? Me imagino que fue pues en tu rutina de día a día desde que eras niño, ¿no? Aprendiste que todo llevaba una secuencia de pasos para alistarte e irte de casa. ¿Estás de acuerdo? O tomaste un curso o leíste un manual o cómo lo hiciste. Viendo. Pues viendo a mi hermana. Exacto, viendo a otros, ¿no? Ahora, fíjense, nosotros desde niños aprendemos cosas que sin darnos cuenta aprendemos una secuencia de pasos para lograr algo. Esta secuencia de pasos, y fíjense lo que voy a decirles, tienen una lógica. Es decir, Rubén no dijo, bueno, primero me despierto y me subo al coche y luego me lavo los dientes, ¿no? O sea, podría haberlo hecho, podría haberse lavado los dientes en el auto, podría haber desayunado en el auto, podría haberse arreglado en el auto. Pero no, él lo hace en un cierto orden, un orden lógico. Un orden lógico de las cosas para que las cosas resulten o más eficientes o mejores, de acuerdo a un objetivo, a un propósito. Bueno, eso que nos acaba de hablar Rubén es un algoritmo. Aquí, a lo mejor a veces cuando hablamos de algoritmos, pensamos en matemáticas. Y sí tienen que ver, pero no necesariamente. Un algoritmo es así simple, una serie de pasos para lograr un objetivo. Ahora, algo interesante de los humanos, dependiendo de dónde vivamos, la comunidad donde vivamos, la forma de vida, los recursos que tenemos y muchas otras variantes, dependerá de cómo llevamos a cabo un algoritmo, cómo pensamos en resolver un problema. Y eso es lo que me interesa. Que muchas veces a mí los alumnos me sorprenden más más de lo que yo a ellos, porque su forma de pensar es diferente. Y esto hace que la programación sea tan diversa. Programar, y ahorita se los voy a decir así, ¿qué es programar? Primero que nada es el arte de pensar en cómo resolver un problema, es decir, crear un algoritmo. Porque si tú no creas un algoritmo antes de codificar, no estás haciendo nada. De nada te sirve saber 1000 lenguajes de programación si no sabes pensar, de razonar. Entonces, ¿quién es el mejor programador? Para mí no es el que sabe más lenguajes de programación, sino es aquel que se ha dado la tarea de ver diferentes tipos de problemas y crear algoritmos para poder, pues ahora sí que resolverlos. Es más, les voy a decir algo. En las empresas de programación hay gente específica que se encarga de crear los algoritmos y después hay gente que se encarga de codificarlo en algún lenguaje. Pero crear algoritmos, créanme que es lo más difícil que hay. Depende del problema, obviamente, ¿no? Hay algoritmos que son muy sencillos, como los que vamos a ver aquí, básicos, pero hay cosas más complejas, porque involucran muchas variables incluye o involucra muchas situaciones, ¿ok? Entonces, quítense la mente ahorita el tema de, híjole, qué difícil va a ser estar haciendo los códigos. Los códigos van a aprender, es más, nosotros vamos a programar un lenguaje llamado, Processing, bueno, que se le dicen Arduino, pero en realidad es Processing, que es muy sencillo, solamente es aprender algunas palabras en inglés y con esto aplicarlas, pero lo que me interesa es que aprendan los algoritmos y las formas de pensar, ¿ok? Entonces, ahorita relajados, respiren profundo, todos ya de entrada sabemos programar, no lo sabíamos, pero todos ya son programadores. Lo único que falta es ver métodos para que esto lo pasen a alguna tarjeta electrónica y puedan hacer que un problema de la vida cotidiana, de la vida real, sea resuelto con esto. Eso es así de simple, pero ustedes ya saben programar. Eso quería anunciarles hoy. Vinieron a este curso para que alguien les dijera que ustedes ya saben programar, ya tienen una lógica. Obviamente con más edad, con más experiencia y con más cosas, pues obviamente se te facilitan ciertas lógicas. ¿Por qué? Porque ya resolviste algunos problemas más complejos en tu vida. Pero eso no significa que inclusive un niño de 6 años pueda ya empezar a programar porque ya empieza a resolver ciertas lógicas, ciertos algoritmos. ¿Ok? Muy bien. Pues dicho esto, creo que ya nos queda más claro lo que es un algoritmo. Simplemente es una serie de pasos. Muchos le dicen que es una receta. Sin embargo, yo no lo quiero limitar a una receta porque dentro de los algoritmos hay muchas cosas que decir. Como les digo, cada cabeza es un mundo y a mí lo que me fascina de la programación es eso, que todos son capaces de pensar de una manera distinta, todos son capaces de, pues sí, de acuerdo a su experiencia, inclusive, por ejemplo, ahorita dijo algo interesante el video, dijo acerca de
una solución elegante, ¿no? Yo creo que las cosas elegantes son aquellas que son más sencillas para resolver un problema. O sea, mientras más sencilla sea la forma de resolver algo, para mí es más elegante que cuando a lo mejor le metes tantas cosas, ¿no? Para resolver algo tan sencillo, ¿no? Hablaban del tema de la tetera, ¿no? Que dicen, primero viertes agua en una tetera, después la pones al fogón, bueno, pones el fogón, la pones al fogón, esperas un tiempo a que puedan, pues ahora sí que empiece a calentar y que empiece a tomar un sonido ahí la tetera que te avisa que ya está lista, que ya se evaporó el agua, se empieza a evaporar, ¿no? Entonces, y bueno, luego te decían, este algoritmo, ¿qué pasa? Cuando tú lo metes a una computadora para que repita el proceso cierto número de veces, se llama programar. O sea, programar es eso. Programar es cuando tú codificas o le generas códigos a una computadora, a un sistema de procesamiento de datos, principalmente digital, para que pueda hacer esta tarea de forma repetitiva. ¿Ok? Ahora, algo que quiero comentarles, y bueno, esto de alguna manera va a ayudar a responder la pregunta que tenía Sebastián, es que para poder hablar con las computadoras, es decir, para poder programar, existen muchísimos lenguajes de programación. De hecho, aquí solamente pongo algunos ejemplos, ¿no? Pero existen muchísimos. Por ejemplo, uno de los más conocidos a nivel mundial es el lenguaje C. Y el lenguaje C++, que es una derivación del lenguaje C, que fue de los primeros lenguajes que se empezaron a utilizar de manera amplia a lo largo del mundo. ¿Y por qué fue así? Bueno, fue así porque este lenguaje fue uno de los primeros que se le llamó del lenguaje, bueno, en ese momento se le llamó de alto nivel, pero hoy en día ya no es un lenguaje de alto nivel, es un lenguaje de nivel intermedio, porque ahorita les voy a colocar lo que es un código en lenguaje máquina. Fíjense, y se van a dar cuenta de lo que esto significa. Bueno, sin embargo, bueno, ahorita que lo voy poniendo aquí, pero quiero decirles que la programación ha ido avanzando ahora sí que a pasos tan agigantados, que hoy en día ya ni siquiera necesitas saber un lenguaje de programación tal cual. A veces ya puedes programar en bloques, puedes programar por nodos, que es otra forma de programación que actualmente me ha estado interesando mucho, porque abre nuevas expectativas de cómo traducir un algoritmo a que una máquina lo pueda interpretar. O sea, ya no necesariamente tienes que saber codificar en un lenguaje en específico. Otra cosa que debo decir, y podemos nosotros tomarlo de esta manera, es que programar también de alguna forma es aprender un idioma. O sea, yo lo veo así, que estos son como si fueran idiomas, o sea, así como sabemos inglés, como aprendemos alemán, chino o cualquier otro idioma del mundo, o español mismo, aprender un lenguaje de programación es parecido. Es aprender a hablar en algún idioma que hablan las computadoras, para que puedas interactuar con ellas, para que puedas programarlas, para que ellas realicen tareas que tú necesitas que hagan, dependiendo de tu especialidad, dependiendo de lo que tú hagas, ¿no? Actualmente, bueno, de los más famosos y les recomiendo aprender, de hecho aquí en la empresa Polybots se tendrá un curso posiblemente, ya creo que el próximo mes, sobre lo que es Python. Python es un lenguaje de software libre, fíjense lo que estoy diciendo, o sea, no necesitas comprar una licencia para poder programar en Python, y que actualmente, debido a que es software libre, es extensamente usado. ¿Por qué? Porque se está aplicando no solamente bueno, más bien se está aplicando a lo que le llamamos hoy en día la inteligencia artificial. Tiene librerías, tiene herramientas que te permiten interactuar con herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo las que tiene Google o las que tiene Facebook. No sé si sepan esto, bueno, seguramente sí lo saben, y si no, bueno, se los platico, ¿no? La inteligencia artificial en realidad pensamos que es el futuro, pero en realidad no es el futuro, es el presente, y no nos hemos dado cuenta, aunque ya estamos inmersos en este mundo. Cuando nosotros usamos Facebook, por ejemplo, o cualquier red social, como Instagram o cualquiera, ¿por qué son gratuitas? Uno pensará, bueno, ¿por qué Facebook se dio la tarea de crear esta plataforma y yo creo mi cuenta y es gratis? ¿Por qué Google es gratis? Bueno, sucede que detrás de Google, detrás de Facebook, detrás de estas empresas, que son emporios, se manejan datos. ¿Qué datos se manejan? Bueno, principalmente, por ejemplo, vamos a pensar primero Facebook. Cuando nosotros interactuamos en Facebook y seguimos a ciertas personas o nos creamos grupos, etcétera, estos algoritmos se dan cuenta de la forma en que vivimos, de alguna manera, a través de qué búsquedas hacemos, qué intereses tenemos de música, de productos de consumo, etcétera. Y no sé si les ha pasado, bueno, a mí sí me ha pasado, que en Facebook de repente te empiezan a salir comerciales de cosas que a lo mejor tú estabas pensando o buscando en algún momento. Por ejemplo, no sé, pones videojuegos, ¿no? Un ejemplo. Y de repente ya te empiezan a salir comerciales así de videojuegos, ¿no? De compra el PlayStation 5, ¿no?
o compra tal cosa, ¿no? O salió el nuevo videojuego de, no sé, que les guste, Warzone, o no sé, lo que jueguen, ¿no? Bueno, esto se debe a que en realidad detrás de todo esto hay algoritmos. Hay algoritmos que captan esta información de tus búsquedas, ven qué tan recurrentes son y con base en esto te mandan comerciales. Vamos a hablar de Google. Google lo mismo, o sea, y Google pues es por excelencia, al menos en Occidente y en Europa y en muchos países, a excepción de China, por ejemplo, y otros países como Corea del Norte, pues es el buscador más utilizado del mundo. Ahora, ¿qué ventaja o qué desventaja tiene esto? Bueno, ventaja, pues para la empresa de Google todas, ¿no? Porque ellos, cuando tú te logueas con tu cuenta, pues se dan cuenta de todo lo que buscas, de tus intereses, de qué tipo de información te gusta buscar o qué estás interesado en buscar. Y con base en esto, ellos te perfilan para que consuman cierto tipo de productos. Tú no te das cuenta, pero así funciona. O sea, por eso es gratis. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que Google es la plataforma de ventas más grande del mundo. Cuando las empresas buscan clientes, ellos pueden pagar para que Google, a través de sus algoritmos, mande publicidad a las personas específicas en una cierta área geográfica. Y esto ahorra mucho dinero en publicidad. Pero imagínense, ¿cuántas empresas hay en el mundo? ¿Cuántas microempresas y cuántas le generan ingresos a Google por el hecho de rentar esos espacios que son temporales para que puedan hacer estas búsquedas? Cuando alguien da un clic y busca, no sé, vamos a pensar, busca, no sé, ¿qué les gusta? Un bien consumo, no sé, cierto tipo de comida. Vamos a pensar, tacos, ¿no? Que la primera empresa que te salga es una empresa que le pagó Google para que cuando tú busques tacos salga una marca en específica. Entonces, les decía de Python. Python, ¿qué tiene que ver? Bueno, la inteligencia artificial, de alguna manera, son algoritmos que tratan de predecir el comportamiento de ciertas variables, de ciertas búsquedas, para que, pues bueno, de alguna manera sean más inteligentes estos algoritmos, por decirlo así, y puedan anticiparse a ciertas cosas o categorizar ciertos grupos de personas o ciertos grupos pues sí, de intereses, ¿no? Y no sé qué les parece, en realidad nosotros les digo, aunque no nos hemos dado cuenta, ya estamos inmersos en la inteligencia artificial, pero apenas nos están diciendo hoy en el día, lunes 9 de agosto, nos están diciendo que esto está sucediendo, ¿no? Bueno, entonces, hay muchos otros lenguajes. Python es uno de los que les recomiendo aprender porque es muy sencillito. De hecho, yo en la universidad, cuando todavía no sabía programar, aprendí a programar en Python, aunque yo no sabía que posteriormente se iba a volver uno de los lenguajes más, pues ahorita más utilizados en el mundo, ¿no? Sin embargo, pues hay otras herramientas, por ejemplo, de las más conocidas es Java, ¿no? Para lo que son hacer páginas web, bases de datos, etcétera. Está Visual Studio, que tiene varios lenguajes. Ahorita está Node, PHP. Existen muchísimos, también dependiendo de lo que quieras desarrollar, ¿no? Bueno, aquí vamos a utilizar, les digo, Processing. De hecho, aquí ni siquiera sale el símbolo de Processing, porque es un lenguaje, pues que, bueno, sí sirve, obviamente todos los lenguajes sirven, pero no es así como que tan famoso. De hecho, muchos que trabajan en Arduino, que yo he visto que inclusive son expertos, luego no saben que realmente la base de Arduino es Processing. Pero miren, te los presento, nada más para que tengan una idea y sepan pues, de qué se trata. Processing lo vas a encontrar así, este es su logo. Fue la herramienta que utilizaron Massimo Banzi y David Partiles para crear esta plataforma. Si tú te metes a la página de Processing, vas a encontrar inclusive tutoriales del paso a paso de cómo utilizar Processing. Es muy fácil aprender Processing. Miren, aquí viene, por ejemplo, GNU, que era la que les decía. Es una asociación mundial que se encarga de esto, de conjuntar empresas o gente, no necesariamente empresas, que están interesadas en desarrollar, sobre todo software, para compartir. Es más, métanse a la página de GNU y van a ver la historia, ¿no? Van a ver la historia de GNU. Es muy interesante aprender de esto, o bueno, al menos saber de qué se trata, porque, por ejemplo, el sistema operativo Linux fue ahora sí que desarrollado a nivel mundial gracias a esta organización. Pues ahí lo van a ver. Digo, ahorita no quiero quitar tiempo de la clase, porque la tenemos limitada en tiempo, pero sí me gustaría que se den un chapuzón rápido a ver qué es GNU, por qué existe y qué es lo que busca, ¿no? Vamos a llamarlo así. Si ustedes son de las personas idealistas que quieren un mundo mejor, GNU fue creada por gente así, por gente que quería hacer que las cosas no costaran, o sea, que lo bueno fuera libre,
que las cosas no se limitaran a solamente a gente con dinero, gente que tuviera para pagar, pues no sé, una licencia de algún sistema operativo, etcétera, etcétera, sino que fuera al alcance de todos, como si fuera conocimiento, pues sí, de alcance pues general, ¿no? Así como tú puedes aprender matemáticas libremente, nadie te va a limitar, nadie te va a cobrar por eso, o tomar un libro o inclusive en internet, ¿no? Buscar que GNU es esto, o sea, quieren buscar que el software sea libre, ¿no? Bueno, ahí léanlo, está muy interesante, y bueno, regresando. Entonces, ¿qué lenguaje vamos a aprender? Bueno, de alguna manera va a ser Processing, pero enfocado a microcontroladores, llamado Arduino, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? No sé, Sebastián, si de alguna manera contesté tu pregunta, o te hice más bolas. ¿Sí me escuchan, No, verdad? sí entendí todo lo que dijo, profe. Vale, perfecto, gracias, Sebastián. Bueno, cualquier duda ya saben que me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿eh? No hay problema, para eso estamos. Y bueno, me gustaría que lo hicieran, ¿no? Para que sepa que sí hay retroalimentación, que sí está entendiendo todo lo que se dice. Bueno, ahora vamos a pasar ya en materia, vamos a empezar a aterrizar esto. ¿Qué es esto de los algoritmos y qué es esto de programar, ¿no? Que ya vimos que son cosas diferentes, ¿no? O sea, son diferentes, pero tienen que ver, ¿no? Algoritmo es pensar el cómo resolver un problema, los pasos que debes de seguir, y programar es codificar en un lenguaje específico, en un idioma específico de computadora, para que la computadora repita el proceso las veces que tú necesites. Sin embargo, antes de comenzar, quiero hablarles acerca de lo que es una variable. Esto es bien importante mencionarlo. No se espanten, o sea, sí tiene que ver un poco con matemáticas, y no, a la vez no. Y les voy a poner unos ejemplitos para que ustedes entiendan por qué es importante hablar de variables en la programación. Bueno, voy a volver al ejemplo de hace rato, al ejemplo que puso Rubén de su día a día. A ver, nada más quiero preguntarle algo a Rubén porque no me acuerdo bien. Yo no me acuerdo si en tu día a día, y digo, y esto es con fines científicos, ¿eh? No quiero que nadie se ofenda ni nada, esto es, ahora sí con todo respeto. Yo no me acuerdo si tú mencionaste el hecho de que, o sea, sí me acuerdo que mencionaste lavarte los dientes, desayunar, arreglarte, pero no me acuerdo si mencionaste específicamente la palabra bañarte, por ejemplo. No, No, ¿verdad? No. Ah, bueno, entonces, bueno, ese es con fines científicos, Rubén, no te vayas a espantar ni nada. Mira, es que a mí cuando me ponen este ejemplo del día a día, muchos dicen, bueno, primero me levanto y, y me lavo los dientes y luego me baño, ¿no? Pero yo me imagino una persona, bueno, yo uso pijama para dormir porque, bueno, ahí donde vivo hace mucho frío. Entonces, digamos, si yo fuera más específico, diría, pues primero, o sea, mi primer paso es abrir los ojos, ¿no? Eso es lo que hago, o sea, mi algoritmo va así, abro los ojos. Segundo paso, pues bueno, pues a mí me cuesta mucho trabajo levantarme, debo confesar, me cuesta mucho trabajo levantarme. Y lo que tengo que hacer es primero, pues así como que estirarme y, híjole, tomar fuerza para dar el primer paso, ¿no? Siempre lo difícil, quitarte las cobijas, así como que a mí me cuesta mucho trabajo, porque pues me siento muy a gusto durmiendo, o sea, me gusta mucho dormir, descansar, y me cuesta mucho trabajo levantarme. Sin embargo, pues bueno, hay una cosa que a mí siempre me obliga a levantarme. ¿Qué creen que sea eso? El hambre. Ah, bueno, esa es una, sí. Siempre que me levanto tengo hambre. Gracias, Hugo. Esa es un buen ejemplo. Pero otra cosa todavía que a todos... ¿Cuál? Ir al baño podría ser una forma también, sí, de obligarte a levantar. Pero ¿qué otra cosa? Independientemente de tu organismo, ¿qué otra cosa hay que siempre te obliga en días normales a levantarte? Que tú dices, híjole, ni modo. Obligaciones como el trabajo, ¿no? Sí, correcto, obligaciones del trabajo, de la escuela, pero todavía más, a ver, generalmente todos lo tenemos. eso es que te dan los ojos. Ok, pero a ver, les voy a dar una pista de lo que quiero que me digan. Generalmente todos tenemos uno en casa que nos marca algo, que nos dice, híjole, ya se me hizo tarde. ¿Qué es? El reloj. El reloj, exacto. ¿Y para qué sirve el reloj? ¿Qué nos marca? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues nos va marcando los límites de tiempo que, digamos, nos planteamos para desarrollar nuestro algoritmo, ¿no? Exacto, exactamente. O sea, el problema del día a día es que si por mí fuera, yo me la pasaría todo el día acostado, ¿no?
o me la pasaría, no sé, a lo mejor me ha costado, pero me tomaría mi tiempo para pues, levantarme a gusto, ¿no? Como lo hago los domingos, por ejemplo, que ese día se apago el despertador, no me importa, y digo, no, pues aquí que pase lo que tenga que pasar, ¿no? O sea, no me preocupo por el hecho de llevar pues un ritmo, es decir, a menos que tenga un compromiso familiar o algo personal, pues bueno, ahí sí, ¿no? Me obligo a otra vez a ver el reloj y cumplir con estos tiempos. Sin embargo, ese es un problema. Tenemos ahí un número, algo que nos marca un número que nos dice, oye, ya es tarde, oye, ya levántate, porque pues, te vas a bañar, todavía te vas a lavar los dientes, todavía vas a desayunar o hacer lo que tengas que hacer, ¿no? O hacer ejercicio, los que hacen ejercicio, ya no hago ejercicio, pues, me da mucha flojera, ¿no? Pero hay quien lo hace, ¿no? Entonces, el tiempo. Ahora, yo les preguntaría en este momento, ¿el tiempo es una variable? ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo lo tomarían ustedes? Pues es más una constante, ¿no? Ok, interesante, ¿no? Esta pregunta realmente es difícil de contestar, inclusive ni yo sé la respuesta. Gracias, Hugo, porque depende, fíjense, ahí les va. Y es donde quiero que tomen el concepto de variable. Cuando hablamos de variables, les decía, generalmente sí tenemos que hablar de números, o sea, de matemáticas. Y cuando hablo de matemáticas no me refiero a que hagas una ecuación, así, no necesariamente, ¿no? A veces simplemente basta con comparar. Es más, nosotros cuando vemos el reloj, nuestro cerebro, ¿qué hace? Nuestro cerebro lo que hace es comparar, decir, a ver, son las 9 y tengo que llegar a las 10. Entonces comparo y veo la distancia de tiempo que hay, por decirlo de alguna forma, la distancia, aunque realmente es el lapso de tiempo que existe todavía. Y yo calculo si me va a dar tiempo de hacer todas mis actividades de la mañana o si tengo que omitir alguna. Porque a mí eso luego me pasa. O sea, digo, lo esencial sí, pues es arreglarte, ¿no? O sea, es pues, como dijeron, ¿no? Levantarte, lavarte la boca, pues bañarte, ¿no? Si duermes con pijama, yo por ejemplo mi algoritmo es, yo duermo con pijama, entonces pues primero me estiro todo eso, luego ya pues tomo mi toalla o mi bata, voy al baño, ¿no? Me lavo los dientes y prendo las llaves del agua, bueno, prendo el boiler, luego prendo las llaves del agua, me quito la ropa y me meto a bañar, ¿no? Ese es mi algoritmo, mi primer algoritmo, ¿no? Después de eso, si me da tiempo de desayunar, si me da tiempo de, no sé, otra cosa, ver la noticiero, no sé, pues ya dependerá de con cuánto tiempo me levanté. Entonces, mi cerebro lo que hace es comparar el tiempo con algún punto de referencia, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de variables, y fíjense lo que les voy a decir, realmente todo aquello que tenga que ver con números o con códigos que yo pueda comparar uno con otro, alguna palabra con otra o un número con otro, que generalmente son números, es más fácil aprenderlo con números esto, se llaman variables. Ejemplo, ¿no? Si yo digo, a ver, yo marco mi día por tiempos y digo, a ver, a las 10 tengo que estar en el trabajo, por decir un ejemplo. A las 14 horas tengo que ir a comer, porque después si no, no va a dar tiempo de ir. A las 16 tengo que regresar, porque finalmente a esa hora tengo pues actividades, ¿no? Juntas o cosas. Y bueno, a las 18, 19 horas es mi horario pues, de salida, y después de eso pues ya me voy a mi casa. A esas referencias yo le llamo banderas. Bueno, en programación yo le llamo banderas. Banderas, es decir, puntos de referencia para hacer algo. Y variable es el valor que tiene alguna característica, en este caso, para compararla con una bandera. Entonces, no quiero hacer los bolas, simplemente les voy a resumir esto. Una variable vendría siendo aquello que yo quiero referenciar para que se detone alguna actividad, o para que un algoritmo comience a hacer algo, o para que un algoritmo cambie de rumbo. Entonces, hablando de algoritmos y hablando de variables, la variable es una referencia de numérica, una referencia de una palabra, o de una actividad, o de un hecho, o de un evento. Pueden ser muchas cosas en realidad. ¿Ok? Entonces, nada más quiero que se queden con eso. Es una referencia que yo le voy a hacer caso para llevar a cabo un paso. ¿Ok? Así como cuando yo me levanto y yo sé que tengo un horario que cumplir, pues bueno, mi variable es tiempo, pero como dijo ahorita Hugo en concreto, pues yo voy a tener referencias de tiempo a lo largo del día. El hecho de que el tiempo corra es porque es variable, va corriendo, pero yo tengo que tomar en cuenta esas referencias, ¿ok? Bueno, entonces, voy a leer los siguientes conceptos y se los voy a ir explicando. Dice así:
Las variables se utilizan para guardar datos dentro del programa. Y aquí viene otra palabra clave, datos. Muchas veces en el mundo normal decimos que los datos es igual a información, y no es cierto. Yo puedo tener datos, pero no generar información. Ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno, quiero que lo tengan presente. Datos. Aquí hablan de datos. ¿Qué es un dato? Ahorita vamos a ver. Es necesario declarar las variables antes de utilizarlas. Es decir, tú debes de nombrar a las variables, darles un nombre, para poder utilizarlas dentro de un programa. Si no, va a ser difícil que una computadora te entienda. Es más, hace rato en el video, y bueno, me voy a regresar también al video, espero no les moleste, hablaban de esto. Y bueno, por eso me gusta este videito, porque sí lo dicen de forma muy tácita, de forma más bien explícita, más bien, que hablan de esto. Fíjense, cuando hablan de la tetera, vamos a ver dónde está la tetera. Por aquí más o menos. Bueno, aquí hablan de los lenguajes, fíjense, hay muchísimos lenguajes de programación, como los que ya vimos. A ver, miren, aquí hablan del problema de la tetera. Y hablan de los pasos, ¿no? O sea, hablan de, bueno, primero llenar la tetera. Segundo, prender el fogón y poner la tetera. Y pasa un tiempo. Por aquí puede haber una variable, ¿no? Una variable que necesitas para medir el tiempo. Después, cuando empiece a generar un sonido, esa es otra variable. Si existe sonido, haces un ejemplo, ¿no? Si existe sonido, ya ocurrió un evento. Entonces, en mi programa yo ya sé que hay que hacer otro paso. El paso que sigue que me marca es servir el té o servir el agua, ¿no? Para un café o para un té. Bueno, fíjense, aquí la persona empieza a escribir, dice, tienes que ponerle nombre a todo. A una computadora tienes que decirle que es una tetera, bueno, aquí le pones que es un recipiente, ¿qué va a contener? En este caso agua, eso sería otra variable. El fogón, ¿no? ¿A qué nivel lo vas a prender? Eso sería otra variable, ¿no? Y bueno, ya con estas variables, lo que tú vas a hacer es utilizarlas dentro del programa para lograr un objetivo, de acuerdo a los valores que van teniendo las variables. Una variable también, por ejemplo, en el mundo real puede ser la temperatura. Esa es una variable. La velocidad de un coche es otra variable. ¿Qué otra variable? Existen muchas variables, de hecho, podemos inventar nuevas si queremos. Digo esto nada más con el fin de darles un concepto. Sé que es difícil ahorita de entrada entender, híjole, pues ya me confundí, que es una variable en sí, ¿no? Simplemente es un punto de referencia, pero en programación hay que darle un nombre para que tú puedas manipularlo dentro del programa, ¿ok? No sé si esto quede claro o más o menos, o qué idea tienen ahorita. Por ejemplo, alguien quiera retroalimentar, ¿qué entendió por variable? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. De hecho, yo estaba mal, ¿no? Dije que el tiempo era una constante y más bien es una variable. Sí, exacto. Puede ser una constante si tú lo quieres en tu programa, pero generalmente, bueno, pues es una variable porque va avanzando, ¿no? Va avanzando, va cambiando de valor. Lo que tú pones como referencias, sí serían constantes. Por ejemplo, la referencia, acá me tengo que salir de casa, ¿no? Para llegar a tiempo. Esa sería una referencia, ¿no? Y vamos a ver el ciclo if, que es el objetivo de hoy, avanzar con el ciclo if y hacer algún ejercicio y bueno, y también empezar a ver la placa Arduino, que es el objetivo de hoy. Sí nos va a dar tiempo, tenemos buen tiempo todavía. Bueno. Bueno, vamos a hablar ahora de esto. Dice, ya dijimos que es necesario declarar variables en un programa antes de utilizarlas para que el programa sepa que existen, para que sepa qué variables van a entrar en juego para ir llevando a cabo el algoritmo para que se vaya controlando el flujo del programa. Muy bien. Ahora dice, las variables globales se declaran antes de las funciones principales setup y loop. Ahorita vamos a ver esto, no se preocupen, pero hablamos de variables globales. Una variable global es aquella que a lo largo de todo tu programa va a existir. Es decir, que vas a poder utilizarla o referenciarla o llamarla, como le dicen, en cualquier punto de tu programa. A diferencia de las variables locales, que solamente existen cuando se ejecuta una parte de código y después de que se ejecuta esa parte de código desaparecen. Es decir, se eliminan de la memoria de la computadora. ¿Por qué se hace esto? Bueno, algo que debo comentarles es que hoy en día las computadoras pues están muy avanzadas. O sea, hablamos ya no solamente de megabytes de procesamiento, hablamos de gigabytes de procesamiento. O sea, memoria RAM mínimo de 1 gigabyte, ¿no? O sea, ya una computadora de 1 gigabyte, créanme que hace 20 años, justamente, era muchísimo. O sea, a mí me tocó manejar computadoras no sé, 500 megabytes y era un buen, o sea, era así como, wow, esa computadora es lo último que hay, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hoy en día si te dicen, tiene 500 megabytes de RAM, pues dices, no manches, es de risa, ¿no? ¿Qué computadora es esa? Nada, las de hoy ya tienen 1 tera o hasta 2 Sí, teras. exactamente.
Y hay computadoras que comercialmente puedes adquirir, claro, con un cierto costo, que ya tienen inclusive el orden de teras, ¿no? De procesamiento de RAM. Bueno, más bien de memoria RAM, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un microcontrolador, recuerden que es una especie de computadora, por decirlo así. No es una computadora como tal. No voy a meterme a fondo en esto para definirla. Pero sí les puedo decir que un microcontrolador, pues es una unidad de procesamiento muy pequeña, que tiene muy poca memoria RAM, muy poco procesamiento. Digo, muy poca memoria, perdón, de procesamiento. Y por lo tanto, a veces es deseable que si hay una variable que solamente vas a usar en un momento dado, que una vez que se use se destruya, porque si no, ocupa un espacio que quizás te limite en procesar otros datos, otra información, o generar otra información. ¿Okay? Bueno, luego dice aquí, las variables locales solo existen dentro de las funciones o sentencias reservadas y después de ser empleadas. Bueno, ya les decía, las locales solamente existen cuando las utilizas y después se destruyen, o sea, se borran de la memoria. Y por último, los nombres de las variables no pueden comenzar con un número ni utilizar un nombre ya reservado para una función. ¿Qué significa esto? Bueno, que tú no puedes crear una variable que se llame, por ejemplo, 1, 2, 3, tiempo. Forzosamente los nombres de las variables en prácticamente todos los lenguajes de programación deben empezar con letras. Pueden ser combinaciones de letras y números, por ejemplo, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. O sea, esos serían ejemplos, o sea, tiempo y luego el número 1 o guión bajo 1, o tiempo 2, guión bajo 2, o inclusive T1, T2. Pero jamás se deben empezar con números. ¿Por qué? Porque acuérdense que una computadora, contrario a lo que uno podría llegar a pensar, no piensa. O sea, realmente la computadora solamente sigue las instrucciones que un programador le da. ¿Ok? Entonces, a veces le es imposible definir si cuando tú metes una variable así, sabe si lo que le estás diciendo es que quieres que interprete un número o una variable. Y eso es un tema que vamos a ver ahorita que empezamos a programar, que es bien importante que realmente las computadoras, gracias a Dios, no piensan todavía, ¿no? El día que empiecen a pensar, la humanidad va a estar en problemas, eso se los puedo decir. Bueno, no, si no hay problemas, muchos trabajos van a desaparecer, muchas cosas van a cambiar. De hecho, ya ahorita ya lo están haciendo. Es más, ustedes saben, y no me dejan mentir. A ver, ¿ustedes saben lo que es un chatbot? ¿Han escuchado de este término? Un chatbot. Sí, son los que te ayudan principalmente en los centros comerciales, en el servicio a clientes, cuando quieres, por ejemplo, devolver algún producto o ayuda para ver cómo funciona. Ok, ¿es una persona o es un programa o qué es? Es un programa o es más bien como un robot que ya tiene de predeterminadas algunas respuestas para el cliente. Muy bien, Sebastián. Veo que sabes bastante. Sebastián, te voy a invitar a participar en un concurso de robótica. Ahí, eres bueno. Sí, Gracias. justamente, Sebastián. Fíjense, esto yo no lo sabía, y de hecho ya tiene muchos años que esto me pasó, fue en el 2011. En el 2011 yo me dedicaba a vender, bueno, a comprar y vender productos chinos. Obviamente de ciertas características, ¿no? No vendía así como que ropa o algo así, no vendía pues cosas de tecnología, ¿no? O sea, Sin embargo, ¿qué pasaba? Yo trabajaba en las noches, trabajaba de madrugada y trabajaba toda la noche y dormía en el día, ¿no? ¿Qué pasaba? Que yo tenía que chatear pues, con los chinos, ¿no? A través de sus plataformas. Una de ellas, seguramente ustedes la conocen, que se llama Alibaba. Bueno, ¿qué pasaba? Que a veces, yo no lo sabía, pero a veces cuando yo preguntaba algo, me respondía muy raro. O sea, bueno, obviamente trataba de hablar inglés porque hay chinos que no hablan muy bien el inglés, ¿no? Y bueno, yo otro tanto que yo no sabía, bueno, sí sabía hablar, pero pues no era un experto, ¿no? Entonces, yo le preguntaba algo en inglés. Muchas veces sí me respondía perfectamente, pero otras veces no tanto. Me salía respuesta que decía, bueno, pues eso no le pregunté, ¿no? No sé si el chino no me está entendiendo o yo no me estoy dando a entender, ¿no? Pasó el tiempo y después ya me enteré que esto no era una persona, o sea, que no siempre era una persona. A veces sí. De hecho, yo cuando yo decía, bueno, sí me interesa dónde deposito, dónde compro, cómo, o cuánto volumen puedo comprar, ciertas palabras clave ya me respondió una persona real. Inclusive me decía que si podemos hacer una videollamada, una llamada, ¿no? Eran llamadas por Skype en aquel entonces, ¿no? No sé si Skype todavía lo usen, yo sí todavía lo llego a usar, pero bueno, era como pues, el Zoom de antes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué les hablo de chatbot? Bueno,
Sucede que en el chatbot es una cuestión bien interesante que procesa ciertas variables. O sea, por ejemplo, palabras como, bueno, ciertas palabras, ¿no? Como precio, como la palabra cantidad, la palabra depósito, la palabra, ¿qué otras así como muy comunes en transacciones? Tiempo de entrega, ¿no? Stock, ¿no? O sea, hay varias palabras que estos chatbots, dependiendo de la tienda que sea o lo que estés comprando, te ayudan a saber el estatus, si el precio del producto es el adecuado, si hay descuento por volumen, pero ya no tienen contratada a una persona ahí, ya tienen, como dijo ahorita Sebastián, un robot, aunque en realidad, pues bueno, es una computadora o un servidor que tiene cargado un programa con ciertos algoritmos para esto, para captar ciertas palabras y que de acuerdo a las palabras y el orden que llevan, hacer ciertas respuestas. No siempre son exactas, pero de alguna manera sí te responden. O sea, yo no sabía que estaba desperdiciando mi vida ahí hablando con una computadora, ¿no? O sea, no eran personas reales, eran chatbots, ¿no? Bueno, esto que tiene que ver, les decía, que afortunadamente las computadoras no piensan aún, porque el día que lo hagan va a haber problemas. Muchas cosas van a desaparecer como las conocemos. Los chatbots en realidad siguen siendo al final de cuentas programas que no piensan, sino simplemente siguen instrucciones. Siguen instrucciones que alguien les programó, ¿no? Bueno, ahora, ya les dije, no pueden utilizar variables que empiecen con números. Tampoco se recomienda que tenga caracteres especiales al inicio. Por ejemplo, que pongan un signo de interrogación y el nombre de la variable. Tampoco es recomendable. Algunos lenguajes de programación sí las aceptan, pero yo les digo que no, que primero piensen en nombres así comunes y después pueden ponerle números o inclusive caracteres especiales, algunos, no todos. Tampoco pueden utilizar nombres de funciones que ya existan dentro del lenguaje de programación. Ejemplo, ¿no? Vamos a pensar una palabra reservada en Arduino, que pongan digital input. Digital input es una función propia de Arduino. Lo recomendable es que no uses una variable que se llame igual, que no se llame digital input, porque si no vas a crear una confusión al procesador de ese lenguaje de programación, a lo que le llaman el compilador, ¿vale? No es recomendable que hagan eso. Bueno, estas reglas se las dejo aquí escritas. Se las voy a pasar O también. solo es recomendable que le pongas el mismo nombre, pero que al mismo tiempo le cambies la función y elimines la anterior, porque así ya no se va a confundir la computadora. Sí, el problema es que en los lenguajes de programación hay ciertas funciones que ya tienen un nombre específico. No es recomendable, te digo, que las uses igual porque te va a crear un mal procesamiento, o sea, no lo va a procesar de todo bien. Y si los creas casi iguales, está bien, pero debes ponerle pues un número de referencia. Por ejemplo, no sé si se llama Digital Input, que le pongas Digital Input y que un bajo 1, para que sepas que es diferente. O sea, no iguales, exactamente iguales, no. Y no se recomienda eliminar las que ya trae el código del programa. ¿Por qué? Porque vas a empezar a crear un monstruo que después cuando quieras usarlo ya no vas a saber ni qué lenguaje estás usando, ¿no? Entonces lo recomendable es eso, o sea, que sigan estas reglas básicas y van a ver que pues, no se van a confundir tanto a la hora del programa. Bueno, todos les dejo estas reglas aquí. Las vamos a ir checando ya, obviamente, revisando cuando empecemos a codificar, ¿no? Sí, adelante. Para ponerle un nombre, ¿es a fuerzas con comillas o eso solo es en Java? Ah, sí, es lo que les decía también. La forma de ponerles nombre también va variando del lenguaje de programación. Lenguaje de programación. En Java, pues sí, hay ciertas cosas que hay que seguir como reglas. En lenguaje C también. Pero lo que me gusta de Arduino es que aquí muchas cosas te las ahorras. O sea, muchas reglitas como esas, que son muy minuciosas, aquí no las necesitas. O sea, no te van a verlo. Vamos a hacer, de hecho, nuestro primer programa en Arduino y van a ver que es súper fácil. O sea, no necesitas así como que tener todos esos detalles que en algunos lenguajes sí te piden. Son muy, vamos a decirlo así, son muy delicaditos, ¿no? Así como muy minuciosos. Arduino no, Arduino pues es así como que bastante sencillo, es un lenguaje para principiantes y para expertos también, yo le llamo así, porque pues, yo me considero un experto. Sin embargo, pues Arduino me gusta por la facilidad que tienes de aprender y de hacer cosas ya con una vez que aprendes, ¿no? Bueno, bueno, sigamos, ya para ir avanzando, porque ya casi es las 11:30, vamos bien, pero quiero avanzar lo más que podamos, ¿no? Que aprendan lo más que se pueda. Muchas gracias. Entonces, dice aquí, tipos de datos. Ahora sí vamos a hablar, ¿qué son los datos? Bueno, no es lo mismo datos que información. Eso quiero que lo tengan muy claro. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo.
A ver, aquí, bueno, igual, todo esto que voy a decir es con fines científicos, no quiero que nadie se ofenda ni nada, ¿no? O sea, esto es nada más con fines de ejemplos, ¿no? De ejemplificar algo que todos hemos vivido alguna vez o que alguna vez viviremos, ¿no? Supongamos que, no sé, Sebastián, ¿puedo poner un ejemplo contigo? ¿No te molesta? No, profe, al ¿No? contrario. Órale, vale, Sebastián. A ver, Sebastián, ¿en qué grado va Sebastián? ¿Me habías dicho tercero de secundaria? ¿En qué grado? En primero de secundaria. Ah, primero de secundaria. No manches, va súper bien, ¿eh? Sigue, Sebastián. Vas bien avanzado. Bueno, a ver, Sebastián, seguramente en la primaria conociste a alguna niña que te gustó. Sí, ¿no? Supongo. Sí. Claro, a ver, solo por fines científicos, podemos saber cómo era ella. O sea, ¿qué sabías de ella o cómo era ella? ¿Era alta, delgada, o era bajita, morenita? ¿Cómo era? A ver, descríbenos un poco. Pues era de mi misma estatura, más o menos. Ok, Era, pues, blanquita, se podría decir. ok, Y, pues, ya, o más. ok, fíjense. Gracias, Sebastián. Sebastián me acaba de dar datos acerca de ella. Yo no le pregunté su nombre, porque obviamente por fines pues de información reservada, ¿no? No queremos quemar a Sebastián en este video, ¿no? Él me dio datos, me dio, bueno, es blanquita, de misma estatura, aunque no sabemos la estatura de Sebastián, obviamente. Pero él me pudo haber dicho datos, él me dio datos ahorita cualitativos, me dijo, es así, es así, ¿no? Pero él me pudo haber dicho perfectamente, si es mi estatura, pues mide 1,50, 1,70, no sé cuánto mida, ¿no? Me pudo haber dicho, tez blanca, ¿no? Con cierto tono, no sé, cosas como muy características. Todo esto son datos, no es información, son datos. Son datos sobre una persona. Ahora, pregunta Sebastián, ¿tú qué sabías de ella? ¿Algún interés? ¿Algo que le gustara hacer? No sé, música. ¿Dónde vivía? A lo mejor ya es así como que muy canijo, pero ¿sabías algo de eso? Pues, sí, sabía qué música le gustaba y más o menos por dónde vivía. Ah, perfecto. Perfecto, muy bien. Fíjense, esto que me acaba de decir Sebastián es bien importante. Él, por ejemplo, decía, le gustaba esta música, ¿no? No sé qué música les gusta ahora a los jóvenes, tan jóvenes como él. He escuchado por ahí que hay un género que se llama K-pop. No sé si esto sea verdad. Sí existe, ¿no? Muy famoso. Algo así como oriental, no sé, la verdad. Sí, Bueno, hay muchas chicas que sé que les gusta eso. No sé si a ella le gustaba esa música. no, profe. Ah, bueno, fíjate. ¿Por qué te digo esto? Cuando tú tomas datos y con base en estos datos creas vamos a decirlo así, una idea para hacer algo, o te da la posibilidad de crear una nueva idea, los datos se convierten en información. Es decir, los datos son las entradas para un proceso. La información es cuando ya procesaste esos datos y vas a generar una acción. Por ejemplo, si tú dices, no le gusta el K-pop, entonces yo jamás le voy a hablar de K-pop, ¿no? O jamás voy a abordar a esta chica por esa información, o por esos datos más bien. Ya tienes información para poder actuar. ¿Sí se entiende? O sea, los datos son las entradas que tú necesitas para después tomar acciones. Cuando ya tienes la idea, ya procesaste esos datos, ya generaste información. O sea, la información son resultado del proceso de modificar los datos, ¿ok? O de conjuntarlos, o de hacer algo con ellos. Meterlos en un algoritmo, vamos a llamarlo así, ¿no? Por ejemplo, profe, cuando me tomo fotos, como ya tengo mi nombre predeterminado de Google Sebas, siempre que me vuelvo a tomar una foto con mi familia, o sea, con quien sea, con un perrito o algo, me detecta mi cara y me dice Sebas. Y detecta a mi familia y a las personas de mi familia. Eso ya es Exacto. como lo que Sí, está explicando, ¿no? exacto. Los datos vendrían siendo así como las imágenes. Alguna herramienta como Google o cualquier otra procesa esas imágenes y genera información porque toma acciones. Miren, les voy a poner otro ejemplo. Gracias, Sebastián, por tu participación. Solo fue con fines científicos, ¿eh? Por algo que a lo mejor todos hemos vivido alguna vez, el interés en alguna persona, ¿no? No, A pues ver, no. les voy a hablar de otro. A ver, ahorita, por ejemplo, que estamos en pandemia, ¿no? Al menos a mí sí me preocupa, como yo sí salgo a la calle, tengo esa necesidad de, pues, moverme en la ciudad por cuestiones de trabajo. Yo siempre estoy al pendiente, ¿no? De las noticias, de cómo va el semáforo, cómo van los contagios, pero esos son datos, ¿no?
¿En qué momento se convierte en información? Bueno, cuando mi cerebro dice, híjole, se está tomando pues medidas de tal tipo en tal ciudad, se está tomando, por ejemplo, si tú te vas a una ciudad, vamos a pensar, ahorita, bueno, en el estado de Chiapas, sé que es el único estado que tiene semáforo verde en este momento. Si en un momento a mí me mandaran allá, yo sé que me seguiría cuidando de esta enfermedad, pero sé que hay menos probabilidad de que me contagie que aquí en la Ciudad de México, que es una ciudad tan compleja, tan grande y con tantas cosas, ¿no? Entonces, en el momento que yo pienso eso, ya se convierte en información. O sea, tomé datos que el noticiero me dio, pero esos datos yo los convierto en información. Ahora, por último, la información es poder. Por ahí dice un viejo adagio, ¿no? La información es poder, y esto es cierto. No basta con tener datos. Los datos, está bien tenerlos, está bien conocerlos, pero de nada te sirve tener los datos si tú no los procesas, si tú no razonas o tomas acciones con base en ellos, ¿ok? Con esto ya creo que más o menos se entiende la diferencia. ¿Sí está bien o quedó muy confuso? Muy confuso. No, bien, bien, todo bien. Gracias. Bueno, entonces, en programación vamos a hablar de tipos de datos, es decir, datos que yo puedo recibir y de qué tipo. Ahí les va. Generalmente les decía que se manejan números, de hecho aquí pueden verlo. Prácticamente todos estos tipos de datos que muestro en esta tabla son numéricos, números. ¿Y por qué son importantes y por qué hay que hablar de ellos? Porque ahorita que empezamos a programar, se van a dar cuenta que sí es bien importante saber qué voy a hacer. Fíjense, ahorita les voy a poner un ejemplo bien sencillito. Hay tipo, bueno, nada, les voy a mencionar el tipo de dato entero, que es uno de los más comunes. ¿Qué son? Pues más que números enteros. Números enteros. En este caso te dice, en un programa de Arduino, porque esto ya tiene que ver con Arduino directamente, aunque, bueno, aplica para muchos lenguajes, pero ahí dependiendo del lenguaje, algunos van variando en cuanto a qué número, hasta qué número puedes contar. Pero fíjate, te dice que si tú defines una variable de tipo entero en tu programa, el número más negativo que puedes contar es menos 32.768. Es decir, que si tú en tu programa necesitas que en algún momento se calcule un número menor a este, o sea, vamos a pensar menos 33.000, no te conviene seleccionar una variable de tipo entero. ¿Por qué? Porque no vas a poder contabilizarla. Te va a generar, no necesariamente un error, simplemente te va a generar cálculos no previstos o cálculos no exactos, ¿no? O sea, te va a generar ahí, sí, un error, pero no un error de programación, sino un error de tu algoritmo, que no pensaste en que tus números iban a ir más grandes que esto, ¿no? Vamos a pensar otro ejemplo, vamos a irnos al lado positivo. El número positivo más grande que puedes contar con este tipo de variable es 32.767. Supongamos que tú quieres hacer un programa donde lo que quieres es sumar los ingresos de dinero de una familia. Vamos a pensar, es un ejemplo, en un año. En un año. Pregunta, si esto fueran pesos, no dólares, pesos, 32.767 ¿alcanzará para una familia en un año? ¿Qué opinan? Digo, yo sé que todos tenemos diferentes estilos de vida y diferentes necesidades, pero al menos para lo básico, ¿no? ¿Creen que alcance? Para un año no creo. No, No, profe. está muy limitado, ¿no? Es muy poquito dinero. O sea, a lo mejor, estirándolo ¿Cuánto, muchísimo, profe? pero Es que no oí bien. 4 o 5 meses. esta cifra, sí estoy compartiendo mi pantalla, pero sí, ¿verdad? Sí, Sí, ok. 32.767 pesos. Este número de acá. Es muy poco, siento yo, ¿no? O sea, sí, a lo mejor, pero pues, una familia a lo mejor sin hijos, no sé, ¿no? Viviendo así, con lo mínimo, así, no sé, o sea, no estoy haciendo bien el cálculo, pero siento que es muy poco dinero, ¿no? Bueno, De hecho, profe, yo creo que sí se podría, ¿sí? ¿Crees que porque se los hace? científicos han comprobado que podemos sobrevivir más días sin comida que sin agua. O sea que si el agua es mucho más barata que la comida, bebiendo agua como por un mes resistiría sin comer. Pues sí, puede ser. Pero bueno, ¿estás de acuerdo que vivieras en condiciones muy extremas, ¿no?
O además de que también hay ciertos insectos que tienen mucha proteína, como los saltamontes. Entonces me voy a ir a cazar saltamontes, ¿no? Bueno, no sé cuánto cuesten, pero sé que los grillos no son muy baratos, que digamos. Son caros. ¿Cómo Pero de que bueno, no te los puedes encontrar y ya? bueno, gracias, Sebastián. Independientemente de eso, fíjense, si tú hicieras un programa para sumar los ingresos anuales de una familia, seguramente se van a ir más allá de esto. Entonces, si tú seleccionas una variable tipo entero para ir sumando ese número, te va a generar un problema de desbordamiento de la memoria de esa variable. ¿Por qué? Porque no te va a alcanzar, no te va a alcanzar para guardar ese número. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Por ejemplo, aquí vemos otros tipos de variables. Está, por ejemplo, la variable tipo long, que tiene que ver, yo creo, con largo, ¿no? Bueno, en esta variable, si tú la creas así de este tipo, te dice que puedes contar hasta el número, a ver, déjame ver cuánto es esto, 2.147 millones 483.647. Yo digo que ahí ya alcanza, ¿no? ¿O no creen que alcance para una familia? Sí, yo creo que sí, ¿no? Ya, ahí sí. Y ahí ya Ya, alcanza. ya estuvo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué es importante saber qué tipo de variables Hasta seleccionar? para una casa, profe. No, hasta para varias casas, mi estimado Sebastián, ¿no? Pero bueno, fíjate, lo que pasa aquí es que es bueno pensar qué cifras voy a manejar en un programa, mínimas y máximas. ¿Por qué? Porque también pasa que si tú te das a la tarea de poner, dices, para no tener problemas, todo lo pongo como long. Va a haber otro problema. El problema va a ser que, como les decía, si tu memoria de tu microcontrolador es pequeña, si tú generas muchísimas variables de este tipo, no te va a alcanzar la memoria para desarrollar tu programa. Entonces, aquí lo que importa es pues sí, la práctica para que vayas tú determinando en tu algoritmo hasta qué cifras vas a contar y de qué tipo. Ahora, les he dicho que aquí son enteras. También la long es de tipo entero, solo que puedes contar hasta un número más grande. Es decir, no pueden tener puntos decimales. Si tú vas a hacer cuentas con números, con dinero, perdón, generalmente el dinero, pues cuando tú compras algo te cobran centavos, ¿no? A veces no te dan tu cambio bien, pero pues sí te cobran, por ejemplo, 12.5 pesos, ¿no? O sea, 12 pesos con 50 centavos, ¿no? Aquí, pues a lo mejor si vas a hablar de dinero, no te conviene mucho hablar de números enteros. A lo mejor te puede servir para hablar de número de personas. Por ejemplo, si yo quisiera llevar la contabilidad de las personas que ingresan a un lugar específico con un sensor, pues si digo, pues al día no entran más de 32,000, pues ya, lo hago entera esa variable, ¿no? O no entran más de 100 personas, pues a lo mejor le hago una variable tipo char, en lugar de usar una int, porque pues es un número muy grande, ¿no? Ocupa más memoria. Ahora, yo les hablo de memoria. Ahorita voy a hablar bien cómo se mide la memoria, pero bueno, si yo quiero hablar de puntos decimales, o sea, vamos a pensar de cifras de dinero o cifras matemáticas, donde utilizo distancias que a veces no son exactas, o sea, no necesariamente 3 metros, ¿no? Sino 3.5 metros, 3.2 metros, 3.25 Profe, metros. una duda. Vale. O sea, cada variable sería como una micro SD. Cada una tiene su memoria independiente. Sí. Entonces, por ejemplo, Ajá. algunas de 32 gigas, 128, 300, bueno, 250, perdón, Sí, y así, exacto. ¿sí? Sí, Y justo. a Mira. una le cabe más que a la otra. Por ejemplo, a esta le caben Ajá. 20,000 fotos, a esta 80,000 fotos, a esta 32,000 fotos. Sí, Así correcto. más o menos. Así más o menos. De hecho, fíjate, lo que acabas de comentar tiene que ver con esto. Fíjate, yo no he tocado esta columna que dice longitud, pero esto es la cantidad de memoria que utiliza, dada en bits. Cuando hablamos de bytes, es un múltiplo de bits. 8 bits es igual a un byte. Por ejemplo, aquí la variable tipo char ocupa un byte de memoria. Y Bueno, 1000 bytes es igual a un mega, ¿no, no, profe? sí, creo que aproximado. No es exactamente 1000, creo que es un poco más, pero sí, o sea, un megabyte y así te la llevas, ¿no? Pero fíjate, aquí lo importante, Sebastián, es que tú te des cuenta que por ejemplo, char solamente usa 8 bits, por eso puedes contar bien poquitos números en decimal. 16 bits te alcanza para contar en entero hasta estos números negativos y positivos, ¿no? Long, que ocupa 32 bits, ya puedes contar hasta inclusive miles de millones, o sea, 2,000 y casi 8 millones, ¿no?
Flotantes, fíjense, aquí está bien interesante, porque con los flotantes puedes contar hasta 3.4 por 10 a la 38. O sea, es un número bastante grande. Y también un número negativo bastante extenso. ¿Qué más? Variables double, que son de 64 bits, ya tienen mucho más bits. Puedes contar números todavía más grandes que los float, ¿no? Pero les digo, el problema de usar cada vez variables más grandes es que entonces la memoria te alcanza menos, la memoria del chip. Ahorita, por ejemplo, Sebastián dijo, es como una SD, que le caben menos o más fotos, es igual. O sea, si tú ocupas una variable de cierto tipo, pues bueno, te va a caber números más grandes. Pero en la memoria interna del chip, pues vas a poder alojar pocas variables de este tipo porque ocupan demasiados bits de memoria, ¿no? Entonces, De ajá, hecho, profe, lo que hace rato dijo que no son exactamente 1000, por ejemplo, 1000 megabytes forman 1 giga, es lo que hace que los teléfonos a veces tengan más gigas y que no sean exactos. Por ejemplo, en el 252 gigas o 128 se pasan los 8 o 2 gigas por los 24 megabytes que se necesitan más para formar 1 giga. Entonces, al tener más gigas, se forman más megas con los 24 que sobran y se hacen gigas. sí, exactamente, correcto, correcto. Muy bien, gracias Sebastián. Pues miren, ya por último, en esto hablando de los tipos de variables, también hay unas que se llaman unsigned, que significa sin signo. Por ejemplo, unsigned int también utiliza 16 bits al igual que las enteras. O sea, int significa entero, ¿no? Pero fíjense, la ventaja de que no tengan signo es que tú vas a poder contar desde 0 y en lugar de llegar hasta 32,000 y cacho, vas a poder llegar hasta 65,535. Esto es lógico porque es como de alguna manera recorrer los números que puedes usar, ¿no? La cantidad de números que puedes usar. Pero solamente que este no te permite usar negativos, solamente de 0 en adelante. Entonces, si tú en un programa solamente vas a utilizar números positivos, te recomiendo que utilices esto, ¿no? Ok. Bueno, sí, Armando, no te preocupes, te paso el video y bueno, el día de hoy vamos a hacer nuestro primer programa, pero mañana vamos a continuar, ¿sale? No te apures. Bueno, entonces, ¿qué más? Les decía, hay variables sin signo. Otra cosa que se me olvidó remarcarles aquí fíjense, hay un tipo de variable llamado tipo char. Esto significa carácter. Tipo char es tipo carácter. Es decir, que aquí tú puedes alojar letras también. Por ejemplo, la A, la minúscula, la mayúscula, etcétera, etcétera. Y a continuación les voy a decir algo bien importante para que entiendan un poco más cómo es que las computadoras procesan las letras. Porque uno podría pensar, pues bueno, las computadoras entienden las letras y no las entienden. Fíjense que eso es bien interesante. Las computadoras en sí no saben qué es una letra. Ellas solamente hablan en números, el lenguaje de números. No conocen otra cosa y es más, ni siquiera conocen los números como nosotros, los conocen en un formato llamado lenguaje, bueno, más bien numeración binaria y bueno, en las computadoras más antiguas, pero en las computadoras ya normales de hoy en día, que todos usamos, se le llama el lenguaje o la numeración hexadecimal. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar un poco qué es esto para que tengan una idea, una noción, aunque obviamente no busco que sean expertos en esto, solamente que sí en algún otro programa, alguna vez, pueden llegar a utilizarlo. Miren. Una computadora tiene esta tabla internamente, o sea, tiene una interpretación de los números. Por ejemplo, cuando tú le dices variable carácter número 38, vamos a pensar aquí, ¿sí están viendo mi puntero de mi mouse? Sí. Fíjense aquí, carácter número 38, el carácter número 38 equivale a una letra and person. Un carácter número 37 equivale al porciento, al signo de porcentaje. Un carácter número 53 equivale al 5, por ejemplo, ¿no? Un carácter número 76 equivale a la L mayúscula. El 108 a la L minúscula. Y así por el estilo. Fíjense hasta qué número llega. Llega hasta el 255. Es decir, que una computadora necesita solamente 255 caracteres o 255 números para poder crear cualquier texto que quieras dentro de un procesador de textos como por ejemplo Word. Claro, eso nosotros no lo vemos detrás de cámaras. O sea, nosotros tecleamos una letra L en nuestro teclado, L mayúscula, por ejemplo, y lo que realmente le llega a la computadora es el número 76.
en formato de carácter. No sé si más o menos me doy a entender con esto. A ver, profe, si ponemos un 76, ¿nos pone una L? Claro, ahí te va, mira. Por favor, si gustan hacer este ejercicio, ya que les interesó, y estamos haciendo eso, porque si nos da tiempo, ¿eh? En 10 minutos vamos a hacer nuestro primer código en Arduino, pero a ver, estos conceptos me interesa que sí los tengan, porque ahorita que empezamos a programar, les va a ser de mucha utilidad. A ver, hablan el bloc de notas de su computadora. Sí lo conocen, ¿no? El bloc de notas. Digo el bloc de notas porque luego no todos tienen Word o una herramienta como estas. Hablan el bloc de notas. No sé si ya lo tengan por ahí, yo te lo voy a poner aquí en mi pantalla. Bueno, yo puse aquí, no el bloc de notas, puse WordPad, que es algo parecido, ¿no? Al bloc de notas. Miren, ahí les va, esta es la magia de la televisión, Sebastián. Cuando yo tecleo... Yo voy a mi blog de notas de mi celular, ¿está bien, profe? Sí, está bien, está bien. Ah, bueno, ahí no sé cómo le vayas a hacer, pero bueno, te lo voy a explicar para que luego lo hagas cuando tengas una compu, ¿va? Mira, si yo tecleo de mi teclado la letra L mayúscula, me sale la L mayúscula. ¿Estás de acuerdo? Ahí está. Voy a dar enter. Sí. Ahora, si yo tecleo la letra Alt, al lado de la barra espaciadora, al lado izquierdo, hay una tecla que dice Alt, que significa alterno. Si dejo apretada esa tecla y después tecleo un número de estos, vamos a pensar el 76, me va a dar la letra L. No sé si sí les dio o no. A ver otra vez. Dejo apretada la letra Alt y tecleo después si tienen teclado completo, o sea que tenga los números al lado con el bloc de números, tecleen 76. O sea, al mismo tiempo que dejan presionada la letra Alt. Me da la L. ¿Sí o no? ¿Sí me siguen? Sí, profe, pero mi teclado no tiene alt. Sí, pues te decía que no sé si lo ibas a poder hacer, pero cuando tengas una compu lo vas a hacer. Ahorita nada más quiero que entiendan esto, mira, de acuerdo a la duda de Sebastián. ¿Qué significa esto? Cuando yo tecleo la L en mi teclado, pues yo eléctricamente tecleo esta letra y le llega una señal al procesador. Pero el procesador, en lugar de guardar una L, porque no guarda la L como tal, guarda un número 76. O sea, es como que cambia de código. O sea, en lugar de que la computadora lo interprete como una L, porque en realidad una computadora no sabe lo que es una L, lo que hace es guarda un número 76 dentro de su memoria. ¿Ok? Vamos a ver otro, por ejemplo. No sé, el corchete. Si yo digo Alt 91, me sale un corchete de apertura. ¿Sí lo ven? Sé que suena así como que, qué chafa, ¿no? ¿Por qué estoy viendo esto? Bueno, lo que quiero dar a entender es que las computadoras realmente no entienden letras. Por eso es que cuando ustedes ven aquí tipos de variables, no salen letras. Bueno, sí salen, pero no. O sea, se llaman variables de tipo carácter y va desde el menos 128 hasta el 127. Si yo multiplico 127 por 2, me va a dar creo que 254. En realidad yo tengo 255 caracteres para poder interpretar todas las letras que existen y símbolos que existen en una computadora. ¿Okay? Por eso es que los char no son char, o sea, no son caracteres aquí de la A a la B o de la A a la Z, perdón, pasando por B, C y todo eso, sino que nada más son números, porque una computadora solo interpreta números, no letras, ¿ok? Ni símbolos. Es más complejo, por ejemplo, si me quiero meter a temas de cómo escriben los chinos, por ejemplo, ¿no? Los chinos dentro de sus procesadores, pues cargan caracteres especiales, combinaciones de caracteres para todos los símbolos que ellos tienen. Si no, sería muy complejo tener un teclado con todas las letras chinas. Sería un tecladote que nunca dejarías de aprender a usarlo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, no sé si más o menos se dan una idea entonces de por qué es importante saber que existen diferentes tipos de datos y que hay que saber elegirlos de acuerdo a lo que yo vaya a hacer en mi programa. Una, pues para que me salgan bien los resultados. Y dos, para que no se desborde la memoria o en su defecto no haga mal uso de la memoria, es decir, que no me quede corto, pero tampoco tan sobrado, porque puede ser que haciéndolo de esa forma agote toda la memoria que tiene el microcontrolador y mi programa no pueda correr o no pueda ser compilado, ¿no? O cargado en ese chip. ¿Sí se entiende? Sí. Vale. Ahora sí, vamos a lo importante de hoy, porque no nos vamos a ir hoy sin hacer nuestro primer uso de
el Arduino y aquí un programa, ¿no? Bueno, nada más como a forma de broma, miren, hay un meme, que es que dice, ¿cómo programa un experto? Bueno, en realidad, un experto así, experto, así súper experto, que sepa cómo hablar con una computadora, con un teclado de 3 letras, de 3 teclas, más bien, podría hablar con una computadora. Porque una computadora no entiende más que ceros y unos. Sé que suena un poco loco esto, pero en realidad una computadora, al ser un sistema eléctrico, electrónico, solamente entiende cuando algo está prendido o algo está apagado. Es decir, 1 sería prendido, 0 es apagado. Y un enter, pues, para dar instrucciones, ¿no? De que ejecute algo. Entonces, ¿qué pasa? A este tipo de programación se le llama lenguaje máquina. Es decir, es la forma en que hablan las máquinas. Así literalmente, ¿eh? O sea, el lenguaje máquina es que tú pudieras codificar todo de tal manera que le digas instrucciones de, por ejemplo, a ver, una letra A. Ah, pues la letra A es en binario es 1, 0, 1, 1, 1, por decir un ejemplo, ¿no? Así 8 bits o 16 bits, dependiendo de qué tipo de variable sea, ¿no? Entonces, imagínense qué difícil sería programar. Ahora, les voy a mostrar otra. Les voy a mostrar un lenguaje en ensamblador. El lenguaje ensamblador fue una evolución del lenguaje máquina para que los humanos pudiéramos interpretar de manera más sencilla cómo habla una computadora. Y fíjense, eso es lenguaje ensamblador. Yo tuve que aprender a usar lenguaje ensamblador en la universidad. Imagínense que, o sea, no digo que sea malo aprenderlo, no, porque te da mucha idea de más o menos cómo habla una computadora. Pero honestamente es muy engorroso y es muy difícil. O sea, para mí fue frustrante, yo se los dije, fue frustrante aprender de esta manera, porque tampoco logré hacer muchas cosas con esto. O sea, fue una herramienta muy limitante, ¿no? Tendría que volverme un experto de años para poder hacer algo, ¿no? Entonces, y ahora vamos a ver qué es un lenguaje de alto nivel, para que ya ahora sí, lenguaje, perdón, de alto nivel. Es que me gustan las imágenes de internet, porque tratan, bueno, de ayudar un poco a entender mejor de qué estamos hablando, ¿no? Miren, este diagramita me gusta, y lo pueden encontrar igual en internet. Ah, bueno, está muy borroso, vamos a poner otro con mejor calidad. Ah, miren, este me gusta. Es que hay varios que están padres. No me caso nada más con uno porque hay mucha información en internet. Fíjense, se le dice el lenguaje de bajo nivel, bajo, al que es casi lenguaje máquina. Lenguaje máquina, o sea, ceros y unos, ¿no? Y alto nivel se le habla como hablamos los humanos, o sea, casi hablamos en inglés, y hay una parte que se le llama compilador o procesador, que lo que hace es, ahora sí que traducir la forma en que hablan los humanos al lenguaje máquina, y viceversa, ¿no? Entonces, el compilador hace esto, hace una traducción, es como un traductor o un intérprete de idiomas, ¿sale? Ya. Dicho esto, ahora sí, por favor, saquen Tinkercad y vamos a hacer nuestro primer ejercicio con Arduino. Y les voy a explicar, bueno, qué partes tiene un Arduino y qué es lo que vamos a estar haciendo con esos programas. Esta primera clase, como casi todas las que doy así al inicio de algo, de un tema, son clases conceptuales. Sé que pueden sonar un poco tediosas, no sé si se les hizo así. Algunos quizás se les haga interesante, pero sobre todo las hago con el fin de que ustedes tengan las bases. O sea, que no vayamos directamente así, sí, ya el Arduino, a ver, programar. No. O sea, creo que ciertas estructuras básicas de pensamiento deben ser primero conocidas para poder desarrollar cosas. Si las bases son fuertes, puedes hacer muchas cosas. A ver, entonces, vámonos aquí a la parte de componentes todos, por favor. Y vámonos aquí a la parte de Arduino. Déjame ver si está aquí abajo. No es cierto. No es en todos. Más bien es en Arduino. Fíjense, hay básico, todos, y aquí hay una que dice Arduino. Por favor. Y, por favor, tomen este ejemplo que viene aquí, que se llama intermitencia. Por favor, arrástrenlo. Se llama intermitencia. ¿Vale? Aquí está. Bueno. Lo primero que debo comentarles es que la placa Arduino, en realidad existen ya varios modelos de placas Arduino. Mañana vamos a hablar sobre ellos y por qué emplear una u otra. Pero debo decirles que está compuesta de lo siguiente. Primero que nada, observen que tiene una especie como de pequeños orificios aquí, como si fuera un protoboard. Y bueno, de hecho sí es la idea, que parezca un protoboard.
que van numeradas. Fíjense, por ejemplo, esta va del 0 al 13. Del 0 al 13. Tiene aquí algunos simbolitos que mañana vamos a ver. Bueno, a lo largo de la semana también. Pero bueno, a estos puertos, se le llaman así puertos. Estos puertos se le llaman los puertos digitales. Los puertos digitales van a ser aquellas terminaciones o terminales del Arduino donde tú vas a poder conectar sensores o vas a poder conectar dispositivos de salida para que tú puedas tanto recibir señales del exterior, pero también que puedas mandar señales al exterior. ¿A qué voy con esto? Como ya dijimos, no es lo mismo datos que información. Entonces, tú vas a recibir datos de algún sensor, de algún componente. Este se va a procesar a través de un programa que tú vas a realizar, que le vas a cargar al chip. Este es el chip del Arduino, el microcontrolador. En realidad es un microcontrolador del tipo ABR. Mañana también vamos a hablar más a fondo de esto. Y una vez que procesas esos datos, generas información o tomas acciones. Es decir, mandas a algún puerto, alguna señal para prender una luz, para mover un motor o algo en particular. En este ejemplo que vamos a ver ahorita, muy sencillito, lo que va a hacer es prender un LED. Como pueden ver, aquí tengo una resistencia de 330 ohm, o 220 más bien. Es de rojo, un LED, como ya vimos. Y bueno, del otro lado también tengo algunos puertos. Este es el puerto que le llaman el puerto de alimentación o el puerto de potencia, que es donde tú vas a alimentar a tu Arduino. Bueno, lo puedes alimentar desde aquí, después vamos a ver otras formas mañana. Pero también puedes jalar energía de aquí para alimentar tus circuitos electrónicos, donde están los sensores, por ejemplo, o los motores. ¿Okay? Lo vamos a explicar más a fondo el día de mañana. Solamente quiero que sepan que es el puerto de potencia. O sea, aquí tienes dos diferentes tipos de voltaje. Tienes las tierras, GNDs, y tienes una que le llaman voltaje de entrada. ¿Okay? Oye, disculpa, sí. Perdón, ¿qué tipo de Arduino fue el que agarraste? ¿Cuál fue? Solamente hay un tipo, y bueno, tomé el ejemplo que se llama intermitencia, que está aquí. Ok, gracias. Sí, gracias, Hugo. Y bueno, y también tengo un puerto que se llama analógico. Y bueno, dice in, que significa entrada. Y vamos a ver a lo largo del curso por qué usar este puerto. Solo que algo que sí debo de comentarles es que este puerto solamente es de entrada, no es de salida. Bueno, sí puede ser de salida, pero luego les voy a enseñar cómo. O sea, es un truco que hay que hacer ahí. Pero bueno, la idea es que aquí vas a poder adquirir señales analógicas. Y también vamos a hablar de qué es una señal analógica y cuál es su diferencia con una señal digital. ¿Okay? Vamos a empezar obviamente a usar primero señales digitales. ¿Ok? Bueno, dicho esto, vamos a darle clic al Arduino, así clic, y vámonos aquí a la parte que dice código. Código. ¿Ok? Ahora, si ustedes le ponen código, de inmediato les va a salir un programa, pero que no está hecho a través de código, sino está hecho a través de una forma de programar que se llama bloques. ¿Ok? En estos bloques tiene ciertas funciones, y quiero que las vean. Dice comentario, luego dice definir LED integrado en alto, esperar un segundo, comentario, definir LED integrado en baja y esperar un segundo. Bueno, se los voy a comentar así rapidísimo. Lo que está haciendo este programa simplemente es prender y apagar un LED. ¿Cómo lo sé? Bueno, muy sencillo. La parte que dice comentarios en realidad no hace nada en un programa. Solamente son comentarios para que tú como programador sepas qué es lo que hace un programa en cierto momento. ¿Ok? Los que importan ahorita son los que están en colores azul y naranja. Fíjense, dice, definir LED integrado en alto, es decir, prender un LED. Eso significa prender un LED. Te da aquí dos opciones, baja, que es apagar, alta es prender. Esperar un segundo, es decir, hacer una pausa de un segundo. Después, definir LED integrado en baja, es decir, apagar el LED. Y después, otra vez, esperar un segundo después de haber apagado. Esto se va a estar haciendo de forma cíclica. Mañana vamos a ver cómo es el ciclo de programa de un Arduino. ¿Ok? Ahora, vamos a darle iniciar simulación y van a ver qué es lo que hace. Fíjense, prende y apaga un LED. Eso es todo lo que hace. Eso es todo lo que hace, ¿no? Ahora, algo que quiero que observen es que ¿dónde está conectado ese LED? Está conectado en el puerto 13. Sucede que en el puerto 13 del Arduino hay un LED conectado internamente. ¿Ok? Por eso es que prende también este LEDcito de aquí. Por eso aquí dice LED integrado. Mañana vamos a hablar de eso y vamos a cambiar de puerto y vamos a hacer varias cosas. Detengan la simulación y ahora aquí donde dice bloques. Una duda. Sí. Para sacar esos como
tipo comandos en donde dice turn delete of be making y así como le hizo. Ah, Ya en código. aquí en código. Aquí en código, ¿vale? Gracias, gracias. Ahora, Pero ¿está? eso ahorita lo tenemos que saber o hasta No, mañana nos va a ya lo trae explicar por bien? default. Es un ejemplo que trae por default. Mañana lo vamos a hacer y lo vamos a Ok, modificar. ok. ¿Va? Bueno, ahora quiero Bueno, que vean gracias. esto. Ya que le ponen aquí, quítenlo de bloques y pónganle texto. O sea, más bien, seleccionen texto. Pónganle continuar. Muy bien. Bienvenidos al mundo de la programación, todos aquellos que nunca habían programado. Este es un programa en Arduino. Obviamente mañana vamos a ver a fondo cada sentencia, vamos a explicarles qué es lo que está haciendo cada cosa. Solamente quiero leerles esto y dejarles una idea. Un programa en Arduino tiene principalmente dos partes. La parte donde configuras los puertos, el hardware que le llaman, es decir, donde le dices, en el pin 13 quiero que haya una salida. No sé si lo ven aquí. Pin 13, quiero que haya una salida, una output. O sea, este va a funcionar como salida de información. Salida de señales, vamos a llamarlo. Y hay otra parte que se llama while loop o ciclo de trabajo, donde yo le voy a decir, puerto 13 prende, espera un segundo, prendido, apaga, o sea, puerto 13 low, que significa apagar, y luego espera un segundo. Y esto, como es un ciclo, lo va a estar haciendo cíclicamente. No sé, perdón. ¿Qué tan difícil es entender esto sabiendo un poquito de inglés? ¿Les es complicado? No, para nada. Para nada, es demasiado sencillo, ¿no? Diría yo, no lo más sencillo del mundo, Eso es lo que te enseñan en Grasshopper. ok, pero aquí lo que quiero es que ustedes cuando vean un programa sepan desmenuzarlo, o sea, que sepan interpretar las funciones y todo eso, y yo los voy a enseñar. O sea, aquí más que otra cosa, voy a enseñarles un poquito a lo que es la algoritmia, o sea, a razonar un problema. Les voy a poner varios ejercicios a partir de mañana. Va a ser más interactivo que hoy fue la introducción, es un poco pesada la introducción, pero sobre todo quiero que ya lleven bien la idea. O sea, programar principalmente es un 80% pensar y un 20% codificar. Los códigos estoy seguro que todos los vamos a aprender porque son cosas como estas. Es un lenguaje de muy alto nivel. O sea, no tienes que ser un experto para entender que digital write significa write es escribir y digital es digital. Bueno, mañana lo vamos a ver en detalle. Nada más quiero que se lo lleven de tarea lo siguiente. Jalen algunos ejemplos de aquí, los que quieran, el que gusten y manden. Empiecen con los más sencillos, los de arriba. Y quiero que los analicen, que los observen. O sea, que abran uno, que le pongan código. Obviamente que lo hagan primero si quieren en bloques. Y después lo pasen a texto y traten de ver si le entienden o no. Ese es el ejercicio. Es más, también puedes poner los dos a la vez y ver qué hace. Que traten de interpretar el algoritmo. Eso es lo que quiero. Con que jalen unos 3 diferentes a este y traten de analizarlos, está bien. Si hacen uno, perfecto. O sea, 3 estaría deseable, ¿no? Entonces, eso es lo que haremos el día de mañana, analizar algunos ejemplos, pero sobre todo yo ya empezar a explicarles sentencia por sentencia cómo funciona un programa en Arduino, su estructura, y ahora sí nos vamos a ir de lleno viendo lo que es el if, lo que es el for, el while y todas las sentencias que existen, ¿sale? Básicas, obviamente, ¿no?